Bueno, buenos días para todos, espero que estén muy bien. Bueno, como siempre, primero pues las noticias pues como varias. Nada, recuerden que para esta semana tienen el trabajo del EVA y para la próxima semana el trabajo que corresponde al segundo parcial, ¿cierto? Con la rentabilidad, el EBITDA y los indicadores de endeudamiento que vamos a ver hoy. Chicos, porfa, les pido encarecidamente que suban los trabajos a través de la plataforma, ¿sí? Porque es que entonces unos me los mandan al correo, otros a la plataforma, y en serio, pues que me vuelvo loca. Profe, sí, sino que es que a mí la plataforma no sé por qué no me quería abrir o me estaba poniendo tanto problema. No, esta Como, muchachita. ay, no sé. Intenta, porfa, y si no, pues ni modo, si en Pero definitivo no. ya lo subí, ya lo pude subir, esta mañana se me dejó. Ah, bueno, listo, sí, porfa, porque es que se me hace más fácil, pues por allá, porque cuando se cierre pues la plataforma, que ya con la entrega de todos, pues yo ya ingreso y califico todos al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces se hace más fácil que estar buscando, bueno, quién lo mandó por otro lado y así. Lo Sí, claro. otro, el de la otra semana, que es el segundo parcial, ese sí como es en grupos, ojo pues que estoy diciendo desde ya, con que lo monte una sola persona del grupo está bien. Listo. Entonces ese no es necesario que lo suban todos. Un solo integrante del grupo lo puede subir. Bueno, es que es más, el que así lo hayan entregado todos, el primero que me encuentre, ahí fue y ahí quedó la nota, listo. Entonces, pues para que no, para que lo suban todos, no es necesario, pero entonces ya les estoy haciendo el énfasis. Nada, esos son entonces los dos trabajos que tenemos ahorita. Ya sabemos que el EVA corresponde a seguimiento y este que estamos haciendo corresponde al segundo parcial, que bueno, mañana tenemos entonces las asesorías. Bueno, nada, esos eran pues como los dos anuncios pues importantes, al menos de hoy. Bueno, vamos entonces con el tema puntualmente. Hablábamos la semana pasada que entonces tendríamos ya para esta semana los indicadores o el análisis de endeudamiento, que vamos a ver que, digamos, no solamente se llama o se encuentra de esa forma, ya lo vamos a mirar. Importante, pues bueno, la frase de siempre, no necesitas tener una empresa de 100 personas para desarrollar esa idea. Larry Page, este señor, pues es uno de los innovadores pues como en tecnología, pero más en medios pues como informáticos, ¿cierto? En plataformas, eh, sistemas pues de información, entonces pues bueno, también será interesante mirar pues realmente qué tipo de empresa también nos está hablando. Sin embargo, pues si es una idea buena, pues no necesitaremos, al menos para empezar, demasiado recurso. Chicos, ¿qué tenemos? Análisis de solvencia, endeudamiento o apalancamiento. Es decir, no solamente lo vamos a encontrar como endeudamiento, sino también solvencia o apalancamiento. Es importante pues tenerlo como presente. ¿Qué tenemos? Estos ratios muestran la cantidad de recursos que son obtenidos de terceros para el negocio, expresan el respaldo que posee la empresa frente a sus deudas totales, dan la idea de la autonomía financiera de la misma, combinan las deudas de corto y largo plazo. Pues bueno, aquí hay algo importante y es que entonces, como bien vamos viendo, digamos, está más enfocado a qué tan endeudada está la empresa. Recordemos entonces el balance general, activos, pasivos, patrimonio. Ya sabemos que los pasivos, pues es lo que debemos, ¿cierto? Y que tiene una incidencia puntual en términos del corto y el largo plazo. Entonces, digamos, estos análisis estarán enfocados a cómo es el manejo de esos pasivos, es decir, qué tanto del activo que tenemos está comprometido en pasivos y cómo es la composición de esos activos, qué tanto también se ha comprometido el patrimonio en esos pasivos, pues en esa deuda. Bien sabemos, o bueno, o lo vimos con efecto del EVA. Ay, bueno, alguien me hizo una pregunta al correo del EVA. Voy a terminar el tema que no es tan largo y cuando lo terminemos hablamos del EVA, listo, para que puedan terminar el trabajo, para los que no lo han hecho. Entonces, nada, vale la pena entonces mencionar, por ejemplo, desde el EVA que lo vimos,
que se tiene una composición en términos de la estructura de ese capital, ¿cierto? Y que esa estructura entonces va a estar reflejada o en pasivos o en patrimonio, es decir, de dónde salen los recursos. Y que esos recursos pues también me van a costar. Bueno, de cierta forma le estoy dando respuesta al compañero que me preguntó la composición de los de la deuda y del patrimonio, que bueno, lo decíamos por allá en el balance o cuando lo hicimos en el ejercicio de ejemplo, la proporción, entonces, ¿cómo la identificábamos? Bueno, se puede identificar de dos formas realmente. El pasivo y el patrimonio sobre el total de pasivo más patrimonio, es decir, para saber cuánto pesa cada uno, o el pasivo y el patrimonio sobre el activo. Igual recordemos que la ecuación contable, activo igual, pasivo más patrimonio. Entonces, de las dos formas se podría hacer. Sin embargo, en el ejercicio que ustedes tienen ahorita, ya me dan el porcentaje, creo que del pasivo, ¿cierto? Que es del 80%, ¿o no? Porfa, recuérdeme, refresqueme en memoria. No, Sí, profe, ¿me repite, profe. por favor? Listo, el pasivo y que es del 80. Ojo, si entonces ya me están diciendo que es del 80, ¿de cuánto es el patrimonio? Del 20. Del 20, entonces allá ni siquiera tengo que ir a hacer ninguna fórmula. Ya sé, las dos me tienen que sumar el 100% y ya me están dando uno, entonces el otro será el 20%. Y en cuanto a la tasa, es lo que me cuesta cada uno. En términos de la tasa, ya sí me estaban dando las dos en particular. Entonces, la deuda, ¿cuánto me cuesta? Creo que era 20, sí. Ujú. Y Y, profe, había una de 20, no, una de 9, sí, la otra de 20, si no estoy listo. mal. Ok. Entonces, no, es que esperen pues para no estar aquí diciendo pues cosas que no sean, acá lo tengo abierto. Profe, pero Listo. igual cierto que usted también nos hubiera podido dar el estado, ¿es el estado de resultados o el balance? El balance para identificar la participación. Exacto, Lo y ya que ahí uno sacaría los porcentajes en caso de que usted nos hubiera dado más datos, por decirlo así, de la empresa. Exacto, pero por eso es que no lo pudimos aplicar a la empresa, más que todo, no tanto la participación, esa sí se tenía, sino la tasa. La tasa es la que no podíamos tener. Entonces, ojo, test participación, obligaciones financieras ya me daban el 80, o sea que el patrimonio era de 20. Listo, ese pues no había que hacer ninguna fórmula. La tasa ya me la estaban dando, me dicen que obligaciones financieras es del 8% y que el patrimonio es del 25%. Ya tengo la ubicación de todos los porcentajes. Ya sé entonces que la ponderación es la multiplicación de la tasa por la participación y que al final sumo la ponderación tanto de las obligaciones financieras como el patrimonio para tener el costo ponderado del capital. Que esa era pues como la pregunta que me había hecho el compañero y yo le dije pues que en la clase mejor para que pues si probablemente alguno tenía la misma duda pues saliéramos todos como de la duda completa. Entonces, miren, aquí hay algo muy particular y que, bueno, viene alineado de cierta forma con esta parte y es que, bueno, ¿de dónde están saliendo mis recursos y cuánto me están costando esos recursos? ¿Cierto? Eso es muy, muy, muy importante tenerlo en cuenta. Tenemos también que digamos, este análisis permite conocer qué tan estable o consolidada es la empresa en términos de la composición de los pasivos y su peso relativo con el capital y el patrimonio, lo que acabamos de ver. Miden también el riesgo que corre quien ofrece financiación adicional a una empresa y determina igualmente quién ha aportado los fondos invertidos en los activos. Muestra el porcentaje de fondos totales aportados por dueños o los acreedores, ya sea a corto o mediano plazo. Entonces, listo, esto muy, muy, muy importante determinar pues de dónde salen los recursos, ¿cierto? Y bueno, y qué tan endeudado estoy y tanto en el corto como en el largo plazo. Eso también es relevante. Hay algo muy particular y que vale la pena mencionarlo desde la perspectiva del EVA, es que listo, si bien entonces allá determino el costo de mi capital, es decir, de dónde salen los recursos y cuánto me cuesta, también vale la pena identificar que ese EVA, por ejemplo, suele no ser muy objetivo para todas las organizaciones. ¿Listo? ¿Por qué?
En primera instancia, recordemos la primera parte de la fórmula, por así decirla, que es la utilidad operacional después de impuestos. Recordemos que esa utilidad es la utilidad neta y es la que está determinada ya después de todas las salidas de dinero de la organización, es decir, es la última utilidad que me encuentro. Miren, ¿por qué vengo a hacer esta aclaración? Porque revisando, por ejemplo, la actividad o los estados de muebles y muebles, los que siempre hemos venido haciendo, ellos tenían, no sé si recuerdan que en algún periodo o en los dos, los salvó otros ingresos, es decir, unos ingresos que no son por el deber ser de la organización y quisieron que al final del periodo la utilidad neta sí hubiera utilidad. Miren, eso puede ser entonces muy subjetivo y arma de doble filo cuando yo analizo el EVA, porque si yo solo tengo en cuenta el dato final, sin determinar o discriminar lo que pasó para obtener ese resultado, pues entonces yo me voy a ciegas de que listo, muy bueno el resultado, pero si es objetivo con el deber ser de la organización o no. Eso por un lado. Y en el otro lado teníamos en la fórmula como los activos, ¿cierto? Es decir, la otra contraparte es los activos y el costo de esos activos puntualmente. Miren, para empresas entonces que sean de servicio, que no requieren mucha inversión en infraestructura, por ejemplo, ese valor tampoco va a ser muy alto, ¿cierto? Bueno, recordemos que hay empresas de servicios, pues que en efecto sí necesitan mucha infraestructura, qué sé yo, las empresas de transporte, de educación, salud, pues y belleza, ¿cierto? Pero hay otras que entonces son asesorías, qué sé yo, jurídicas, administrativas, mmm, digamos, puede que sean de servicios informáticos, aplicaciones, es decir, entonces no requieren, no implican mucha cantidad de activo fijo, entonces ese elemento tampoco va a ser muy fuerte. Entonces miren que al final ese indicador puede o no ser tan objetivo dependiendo la empresa pues puntualmente que estemos hablando. Quería pues como hacerles también esa aclaración frente a esa perspectiva y que acá de cierta forma la vamos a mencionar. Profe, Hola. profe, es que sabe que en la clase pasada que usted nos estaba explicando de cómo sacar esa utilidad antes de impuestos, dado pues que los trabajos de lo del hotel no lo tenían, yo me di cuenta de un error, pero ya después, y por eso no alcancé a preguntarle en la clase para ver si de pronto lo hablábamos ahorita apenas termine tema o se lo comentaba que era. No, mejor cuando terminemos. Ah, listo, hágale pues, profe, me Bueno, recuerda. ok, listo. Para hablar entonces de este tipo de análisis, tenemos que mencionar estos elementos puntualmente: estructura de capital, deuda patrimonio, muestra el grado de endeudamiento con relación al patrimonio. Este ratio evalúa el impacto del pasivo total con relación al patrimonio. Ahorita vamos a ver cómo se determina. Tenemos el endeudamiento, representa el porcentaje de fondos de participación de los acreedores, ya sea en el corto o largo plazo, es decir, qué tanto nivel de mis activos está en deuda y pues en qué perspectivas y corto o largo plazo, ¿cierto? En este caso, el objetivo es medir el nivel global de endeudamiento o proporción de fondos aportados por dichos acreedores y, ojo, y la perspectiva en efecto que tiene, porque eso sí tiene mucho impacto en la organización. Cuando están concentrados en el corto plazo, eso implica que en el corto plazo sale una mayor cantidad de recursos dentro de la organización, lo que obviamente me va a impactar pues en todas las rentabilidades, ¿cierto? Las márgenes dentro del estado de resultados. Entonces eso hay que tenerlo muy presente. Tenemos la cobertura de los gastos financieros, indica hasta qué punto puede disminuir las utilidades sin poner a la empresa en una situación, digamos, de dificultad para pagar sus gastos financieros. Este también pues era interesante en términos de, bueno, ¿qué tanto puedo cumplir dichos compromisos, ¿cierto? Al igual que este cobertura para gastos fijos, este ratio permite visualizar la capacidad de supervivencia en términos de endeudamiento, también medir la capacidad de la empresa para asumir esa carga de costos fijos. Ojo,
recordemos, no solamente costos, costos y gastos. El hecho de que los gastos no estén netamente relacionados con la operación no quiere decir que yo no las tenga que asumir en mi corto plazo, ¿listo? Entonces será importante tenerlo muy presente. Miren, cada vez que una empresa se vaya a apalancar o se vaya a endeudar, pues ya sabemos que generalmente yo para qué debo prestar dinero o para qué me quiero endeudar o para qué me debería endeudar, A porque capitalizarse, ¿no? para capitalizarse, ¿y capitalizarse para qué? O sea, ¿cuál sería el objetivo de esa capitalización? Porque, ojo, Tener mayor rentabilidad. antes de eso, pero para tener mayor rentabilidad, Ampliar ¿qué debo más, tener? vender más, invertir más. Buscar más. Apalancarse, Listo. ok. Bueno, ojo pues, porque es que miren, el hecho de que entonces yo me financie, ¿será que solamente por financiarme tengo mayor rentabilidad? No, uno tiene que Ah, saber manejar ese dinero. ojo, entonces listo, eso es lo importante. Yo me apalanco, pero para poner a trabajar el dinero. Listo, es decir, para hacer inversión, expansión, comprar máquinas, equipos, no sé, X proyectos que se tengan que ejecutar en la organización para que a futuro pues genere un rendimiento. Entonces, ojo que esa es digamos, el interés del asunto, porque es que ahorita, o esa comparación es muy interesante hacerla ahora, porque muchas empresas ahorita están necesitando recursos para apalancarse, pero ojo que ese apalancamiento no es el deber ser que es para adquirir maquinaria, equipos, para hacer proyectos, ¿no? Este apalancamiento que están necesitando ahorita es para subsistir. Y ese es realmente lo complejo, porque es que no es el deber ser. Y miren, y por eso, lamentablemente, las entidades financieras no están aportando muchos dineros a los microempresarios, ¿sí? Porque entonces, como claro, ese dinero realmente es para subsistir, no para generar proyectos de inversión. Entonces, esas empresas, ¿cuándo se van a recuperar? Si es que realmente se recuperan, ¿sí? Miren, ¿cuántos sectores y miren, en su sector puntualmente, en el sector turismo, se están quebrando? Miren, ayer veía noticias del sector de restaurantes, discotecas, solo en Bogotá. Y miren, por allá contaban en las noticias que un 70-80% ya está quebrado y con ni siquiera perspectivas de recuperación, así se volviera a la normalidad. Eso es muy complejo. Sí, entonces miren que casi que esos dineros que están pidiendo al sector financiero es para sostenerse. Entonces ahí está lo complicado. Sí, hay que tener presente pues como esos elementos. Entonces cuando yo vengo a esta decisión de financiación, ojalá, lo que pasa es que este momento es obviamente atípico, pero esa financiación ojalá sea en pro de generar proyectos y recursos pues hacia futuro. ¿Sí? En ese entonces tenemos esta estructura financiera, recordemos el WACC, que es el costo ponderado de capital y que de cierta forma en el EVA se ve pues muy representativo, muy reflejado, donde tenemos unos elementos interesantes para evaluar una organización. Miren, si bien hemos aprendido hasta acá, al menos con todo este tema financiero, es que yo no puedo delimitar o definir una empresa con solamente una perspectiva o con solamente un indicador, ¿cierto? Es decir, yo con solo los indicadores de liquidez puedo emitir un concepto de liquidez, pero yo no puedo decir esa empresa si qué tan bien o mal esté. Bien en términos de liquidez, pero los otros elementos, ¿qué? ¿Cierto? Es decir, necesitamos de todo un core de indicadores o de perspectivas para poder definir qué tan bien o no puede estar una organización. Entonces es importante tener también esto presente. En ese orden de ideas, cuando hablamos del costo ponderado de capital, también tenemos otros elementos a partir de solamente ese cálculo, donde tenemos valorar las empresas, que de cierta forma ya lo habíamos hablado en otro momento, que esa valoración de empresas se da
en dos momentos particulares de las empresas. Uno, si yo soy una empresa grande y participo pues en el mercado accionario, entonces de forma constante a mí me están evaluando pues para poder participar en ese mercado, ¿cierto? Y dos, pues yo probablemente hago una valoración de empresas si mi empresa va a ser adquirida por otra, ¿cierto? O voy a hacer negociación, digamos, convenio con otra organización y bueno, ¿qué tanto va a participar en esa consolidación? ¿Sí? Puede que yo también haga esa valoración, esta pues no es muy común, pero puede que cuando yo vaya a adquirir un préstamo, pues alguna entidad también me haga ese requerimiento. Entonces, miren que este pues es de cierta forma muy particular. Ya después vengo entonces al EVA, donde me refleja una generación de valor o una generación de rendimiento o rentabilidad, ¿cierto? A partir de unas perspectivas muy particulares de la empresa, donde estamos hablando entonces del rendimiento en términos del deber ser, pues es decir, de su operación, pero también desde los recursos que se tiene, pero también desde esos recursos, desde lo que se tiene, también cuánto me cuestan. Entonces es muy importante determinar, mire, cuando uno habla desde, por ejemplo, desde el endeudamiento o desde dónde salen los recursos y cuánto me cuestan, eso es muy representativo, muchachos. Y bueno, de cuando vimos el ejemplo, lo mirábamos y es lo siguiente, listo, un aspecto que de entrada puede ser negativo para mí es que la mayor concentración de donde sale el dinero sea desde la deuda, es decir, desde el pasivo. Eso de entrada es negativo, ¿cierto? Mucha concentración en pasivo no es bueno, pero también lo veíamos la semana pasada que listo, puede que no tenga tanta concentración en pasivo sino en patrimonio, pero ya sabemos que el patrimonio me cuesta más. Entonces miren que de cierta forma también puede ser perjudicial. Miren muchachos, siempre se debe buscar un equilibrio, porque yo puedo decir, no venga, sí, yo tengo mucha concentración en el pasivo, pero yo tengo cómo contrarrestar ese pasivo, es decir, yo a través de mi funcionamiento de mi operación normal, yo tengo la capacidad de asumir ese endeudamiento, de forma que entonces yo no tengo necesidad de involucrar inversionistas, accionistas que me van a pedir mucho sobre el dinero que están aportando. Es otra perspectiva, ¿listo? Por eso, muchachos, es que todas las empresas son un mundo, todas tienen particularidades, absolutamente todas. Por eso no hay una fórmula secreta que les sirva a todas o un resultado que sea lo mismo para todas. No, ¿cierto? Todas tienen esa particularidad. En ese caso, entonces, también venimos a este análisis de rentabilidad, que como ya vimos o como hemos venido trabajando, no tiene ni dos ni tres indicadores, tiene muchos indicadores que implica cómo está trabajando la empresa y desde esas diferentes perspectivas, ¿cierto? Entonces, miren que yo no solamente analizo la rentabilidad desde las márgenes o desde las utilidades que tengo del estado de resultados, sino que también analizo desde la rentabilidad de los activos, la rentabilidad del patrimonio. Entonces, eso que se está aportando para la organización, ¿qué tanto se está generando? Y dentro de mi deber ser o de mi operación normal, ya en las márgenes. O miren, por ejemplo, el ROA o el ROE, también como vienen a impactar en términos de, bueno, ¿quién está impactando más? Si el aspecto financiero, ¿cierto? El aspecto operativo y así sucesivamente. Ojo, todos en su complemento pues serán importantes y relevantes para analizar pues qué tan bien realmente estamos y qué no. Miren, finalmente, otro complemento importante para este costo ponderado de capital será evaluar los proyectos. ¿Por qué será importante evaluar los proyectos? Ahorita lo preguntaba al principio de esta parte. ¿Por qué prestamos dinero? ¿Por qué nos apalancamos? ¿Cierto? Entonces, el deber ser es que sea para generar proyectos de inversión. ¿Sí? Chicos, proyectos va desde llegar a otros países, impactar nuevos mercados, como la compra de una máquina, ¿sí?
o reclutar nuevo personal. Eso es un proyecto. Porque, ojo, todos, ¿qué tienen en común? ¿Qué involucran qué? Dinero, Dinero. ¿cierto? Dinero, inversión. Entonces, siempre que involucre ese aspecto, yo lo puedo llamar proyecto. Claro que entonces ya sabemos, otros serán entonces en mayor o menor magnitud, ¿sí? Pero el hecho de que implique dinero y que tenga que prestar dinero o adquirir dinero de otros para ejecutarlo, sí que es cierto. Entonces, por eso, desde este costo ponderado de capital, es importante este elemento de evaluar proyectos, es decir, qué proyectos se están generando en la organización, de qué magnitud son, o sea, son de la magnitud de llegar a nuevos mercados o de comprar una máquina, ¿cierto? Cuánto valor en dinero involucran y de dónde van a salir los recursos. Entonces allí otra vez nos devolvemos a los demás, entonces al EVA, cuánto me cuesta entonces ese pasivo, ese patrimonio, cuánto cuesta mi organización y así sucesivamente. Así que miren que todos en su complemento me ayudan a identificar de cierta forma pues una perspectiva puntual de la organización, ¿cierto? En ese orden de ideas ya venimos, listo, ¿necesitamos recursos? Sí. ¿De dónde lo vamos a adquirir? ¿Patrimonio o pasivo? Ya sabemos, patrimonio, socios o dueños, y pasivo, pues entidades financieras. Si es pasivo, ¿cuánto necesitamos? ¿De dónde se va a adquirir? Pues ya sabemos si pasivos son pues entidades financieras en general, pero no necesariamente sean solo ellos, o si es apalancamiento a corto plazo, yo lo puedo hacer con proveedores, pues si ellos se dejan, ya sabemos, ¿cierto? También lo que eso implica. Sin embargo, cuando hablamos desde la perspectiva de entidades financieras, ellos me van a pedir pues unos elementos puntuales, como son unos flujos de caja. Este tema yo creo que lo veremos la otra semana, donde como su nombre lo dice, flujo de caja. Y caja hablamos de corto plazo. Entonces, ¿cuáles son todos los elementos que ingresan y salen en ese periodo? O en ese lapso de tiempo, es decir, corto plazo. ¿Cierto? Y lo que involucra. Entonces, por eso aquí tenemos entre paréntesis capacidad de pago. Entonces, ¿qué tanto están generando esos recursos en ese periodo para poder cumplir en efecto con las obligaciones de corto plazo? Y bueno, y por ende, pues volvemos al tema de rentabilidad. Entonces, ¿qué tanto se está generando? O bueno, o qué tanta ya rentabilidad se puede generar a partir de esas salidas de dinero puntualmente, ¿sí? Miren chicos, por eso todo es un equilibrio. Uno a veces se emociona mucho cuando ve un crecimiento en ventas pues como extraordinario. Y claro, eso es bueno, pero la otra contraparte, ¿cuál es? Identificar pues si en efecto, listo, aumentaron mis ventas, pero si también hubo eficiencia y eficacia en términos de los procesos y los recursos internos, porque es que si al igual que las ventas, también entonces todos los recursos crecieron, pagué más mano de obra, más materiales, subieron los servicios públicos, ¿sí? También esos elementos impactaron, entonces el aspecto de rentabilidad no va a ser el mismo, ¿cierto? No va a ser el esperado. Entonces ese es un aspecto pues importante para tenerlo en cuenta. En ese orden de ideas, entonces también las entidades financieras me impactan en este aspecto de nivel de endeudamiento, que es entonces la información histórica de mi organización sobre cómo se han manejado las deudas puntualmente. Vean, muchachos, es supremamente difícil encontrar alguna empresa que en algún momento de su vida no haya necesitado recursos financieros, ¿sí? Es decir, que todo lo haya encontrado por fuera o a través de socios inversionistas no es tan fácil. Bueno, además de que no es tan fácil, la verdad es que no es tan bueno. ¿Por qué? Porque de cierta forma, chicos, yo necesito ese historial crediticio por si en algún momento en la vida lo voy a necesitar, por si yo también quiero invitar socios a mi organización, que ellos vean que mi empresa tiene un buen comportamiento, es decir, que paga sus obligaciones y más en términos financieros. Miren, así como uno, como persona natural, a veces, o bueno, por ejemplo, yo en ciertos momentos era muy reacia como hacer préstamos o créditos, pero
pero sí es muy importante tener ese historial crediticio, ¿sí? Miren, pueden que uno en ciertos momentos no lo necesite, pero por ejemplo ahora, yo que sé, en un momento tan complejo, puede que uno necesite recursos y pueda acceder fácilmente a ellos porque ha tenido un buen comportamiento o historial crediticio anterior, ¿sí? Entonces, nada, es importante tener este aspecto. Entonces, en este orden de ideas, como bien lo veíamos ahorita, este entonces estará orientado a cantidad o proporción de mis activos que están comprometidos en deuda, cuántas veces se ha comprometido el patrimonio, la concentración de esa deuda en términos del corto y largo plazo, qué tanto capacidad tiene para cubrirse esas obligaciones de corto plazo y así sucesivamente, ¿cierto? Nada, tenemos entonces, así como los otros indicadores, Profe, hola, qué pena. Cuando uno se va a endeudar pues con su patrimonio, ¿no debería también hacer como un análisis parecido a cuando se va a endeudar desde entidades financieras? Pues de que los socios o accionistas pues tampoco van a prestar así como así, sabiendo que deben conocer condiciones de la empresa, pues para saber qué tan bueno será ellos prestarle a la empresa. claro, mira, es que por eso les decía que en general casi todas las empresas se comprometen con el sistema financiero, porque es que empezando una empresa es muy difícil conseguir socios que realmente pues les interese participar en la organización sin el conocimiento venga, si ese negocio va a funcionar, no va a funcionar. Ojo, ni siquiera el negocio, venga, los que están involucrados en el negocio, qué tan responsables son, es que tu aporte es muy interesante en todos los términos, es decir, no solamente en que el proyecto funcione o no funcione, sino también qué tan responsables o no serán las personas empoderadas del proyecto. Miren muchachos, ¿cuántas veces? No, yo creo que miles han habido o existido negocios que involucran personas, recogen el recurso y vea, chao, se pierden con el dinero, ¿sí? Y ojo, recordemos que también por eso el recurso de los socios cuesta tanto, porque están arriesgando más, es decir, ellos por más que exista eh, qué sé yo, un documento que avale la responsabilidad de las partes, generalmente no existe ese compromiso por parte del otro de devolver esa plata. Sí, sí me hago entender, es decir, se quebró y se perdió la plata y entonces si yo te pago, pero en algún momento en la vida que la vuelva a recuperar, es muy complejo, mientras que las entidades financieras, claro, se aseguran de entrada y miren, por eso es que ahorita no están prestando tanto, porque claro, ¿por medio de qué me prestan? Entonces, lo hemos hablado muchas veces, de tener ese respaldo, ese soporte. Entonces, vas a prestar para una máquina, el respaldo es la máquina. Vas a prestar para una infraestructura, el respaldo es la infraestructura, ¿sí? Mientras que los socios generalmente, pues, no hacemos eso, ¿cierto? Y no lo hacemos además porque de entrada si es un negocio que está empezando, pues es decir, no hay ni para el otro ni para mí. Entonces,